través de tu palabra. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a seguir leyendo el libro de Corintios, que ya hemos empezado, la primera carta a los Corintios. A los Corintios. Sí, porque estamos leyendo todo el Nuevo Testamento, libro por libro, y ahora estamos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, una ciudad de Grecia. Uh-huh. Habíamos leído en el programa anterior, capítulo 1, del versículo 1 al 17, ¿sí? Primera carta a los Corintios del apóstol Pablo. Si tiene su Biblia, bueno, supongo que ya la tenía porque Aide leyó 4 pasajes. Hermosos, sí. ¿Sí? Así que la tiene por allí cerca. Bueno, busque la primera carta a los Corintios. Y no se canse de leer la Biblia. No se canse de leer. No se canse, no se aburra. Mucha gente quiere que Dios haga cosas en su vida, pero no quiere que Dios le hable. Claro, no quiere. Ah. La cierran la Biblia y la ponen bajo la almohada como un amuleto. No es así, audiencia. Cuando Cristo dio de comer a esa multitud, ¿te acordás? 5.000 hombres, sí, sin contar mujeres y niños, o sea que había más de 10.000, sí, contando las mujeres y los niños. Todo el mundo se acuerda que Jesús con 5 panes y 2 peces bendijo el alimento, se multiplicó, comieron hasta que sobró. Al 100 por 1. Sí, pero hacía 3 días que estaban escuchando a Jesús hablar. Esa es la parte que nadie se acuerda. Hacía 3 días que lo escuchaban al Señor con sus prédicas, con sus sermones. Obviamente Jesús sanó a los enfermos también. Y esos 3 días dice el Señor Jesús que no habían comido la gente. Estaban escuchando su voz. Estaban ayunando porque lo seguían. El Señor caminaba, claro, hasta que llegaron a un lugar donde no había almacenes, no había provisión cerca. Por eso el Señor dijo, todo bueno, cerrado. Vamos a darle de comer, porque hace 3 días que están conmigo. Y están sin comer. Claro. Entonces, 3 días escuchándolo al Señor. Dios mío, eso sí que era un picnic, pero no de comida. Claro, porque ellos lo buscaban al Señor por los panes y los peces. Después lo buscaron por los panes y los ¿Cómo peces. ahora esta pandemia? Claro. Lo buscan al Señor por los panes y los peces. Porque vos fijate cuántos que van a buscar en esos lugares donde se predica, pero se predica mentira, lamentablemente. Mentiras. ¿Cierto? Y la gente va Por la comida. por la comida y los panes y los peces. Entonces, al Señor hay que escucharlo. Yo quiero que haga cosas en mi vida también el Señor. Y sí, todos los días. Pero también quiero escucharlo. Escuchar su voz. Quiero oírlo. Quiero conocerlo. Porque me puedo morir ahora. ¿De qué me sirve que siga haciendo cosas en mi vida? Y sí, te ¿no? podés morir ya. Y claro, entonces yo quiero escucharlo, quiero conocerlo. Bueno, eso es lo que muchas veces no queremos. Por eso hay que leer la palabra, porque al leer la palabra leerla y leerla. escucho a Dios. Esto no es una competencia como en el mundo, ¿no? Apague un poquito la tele. Claro. Y lea la Biblia. En el mundo la gente compite y estudia porque quiere llegar a una posición económica, social determinada, y hasta compiten entre ellos, por ejemplo, en una universidad, cuando los alumnos estudian. Uh-huh. ¿No? Esto no se trata de adquirir un conocimiento por una competencia entre los humanos, o de los creyentes con los incrédulos, o los creyentes con los creyentes. No, no es eso. Acá hay que conocer a Cristo. Amén, al ¿sí? Hijo de Dios. El que creó todas las cosas y además vino a salvarnos. Es un conocimiento de la persona de Cristo, de Dios, al cual y por el cual estamos en una existencia. Si no fuera por Dios que nos crió, nosotros no estaríamos. ¿No? Bueno, si no fuera por Cristo que murió por nosotros, nosotros no podríamos ser salvos. Así que existiríamos porque estamos vivos, pero nos vamos a la perdición. O sea, es todo un despropósito. Si no lo tengo a Cristo, sí. Claro, si no lo tengo a Cristo. Entonces todo un despropósito. Estamos y no alcanzamos lo que deberíamos haber alcanzado, que es la salvación por la fe en Jesús. Bueno, por eso hay que escucharlo al Señor. El Señor dice que debemos conocerlo. Eso nos da vida eterna. A medida que le conozco, tengo más vida eterna. Participo más de la vida eterna. ¿Eh? Bueno. Lo mismo que un niño cuando empieza a estudiar participa más de la educación, porque si pasa a primer grado va a segundo, si pasa a segundo va a tercero, y así hasta el séptimo, al octavo, bueno, no sé hasta cuánto hay ahora,
después va a la secundaria, y si sigue va a la facultad, y si sigue va a una maestría, y si sigue va a a un grado superior todavía. Bueno, entonces puede participar porque va recibiendo. En la vida eterna que tenemos cuando conocemos a Dios a través de su palabra y de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros con su palabra, nosotros vamos participando de la vida eterna. Porque conocer es una cosa que, o sea, no es una cosa sesgada, o sea, cerrada y terminó, 2 más 2, 4 y no hay más matemática. No, conocer es una cosa dinámica, quiere decir que sigue, que no tiene fin. Hasta en la ciencia humana, la ciencia no tiene fin. Se sabe que la ciencia no tiene fin. ¿Dónde termina la ciencia humana? Termina en Dios. ¿Dónde va a terminar? Y ahí todo lo que la ciencia les puede dar a conocer, llegarían justo en el umbral donde empieza Dios. Y ahora tienen que conocer a Dios, así que tienen mucho más trabajo todavía. Porque Dios... trabajo? Claro, porque es... conocer a Dios lleva mucho todavía. ¿Sí? Dios es inescrutable, que Él es Dios y nosotros somos criaturas, ¿no? Pero sí vamos a conocer todo lo que Dios nos ha revelado, eso sí. Amén. La física, la química, la matemática, la geografía, la computadora, todo eso no tiene límite, porque siempre se investiga y se conoce más. ¿Cuánto? Entonces yo participo de conocer a Dios y Jesús le llama a eso vida eterna. La vida siempre en el cielo, en una tierra nueva, en un cielo nuevo, ahí se hace plena la vida eterna. Y sigue. Pero Cristo dice que nos da vida eterna. ¿Amén? Bien. Entonces, y usted dirá, ¿para qué quiero la vida eterna que se obtiene a través de conocer por la palabra a Dios y a Cristo? Bueno, porque la vida eterna tiene todas las promesas de Dios, no se olvide. Porque usted busca las promesas de Dios, busca las bendiciones de Dios. Esas promesas de Dios y esas bendiciones que nosotros decimos que Dios, queremos que Dios nos bendiga, particularmente lo que estamos diciendo es que resuelva todo lo que nosotros no podemos resolver. Porque ¿qué es bendición? No es ponerme los anteojos que tengo acá, porque me los puedo poner yo. ¿Sí? Bendición es que Dios haga algo que es imposible para mí. Bendición es que Dios ordene cosas que no tienen ninguna forma de ordenarse o de resolverse. Ni siquiera los hombres tienen forma de resolverlo, ni el dinero, ni nada. Y bueno, entonces tengo que recurrir a Dios para que lo haga. Bueno, a eso le llamamos bendición, ¿no? Ser sano de una enfermedad es una bendición. Bien. Poder tener un trabajo que dé paz a los corazones. Que dé paz al corazón, que no me muera por un virus que anda por todos lados. Eso es una bendición también. Bueno. Pero esas bendiciones y esas promesas están adentro de una cajita que se llama vida eterna, para que entiendan. Y si usted no tiene esa cajita que se llama vida eterna, no tiene las bendiciones que están adentro. Y esa vida eterna es por conocer a Dios y conocer a Cristo. Por eso se han quedado muchos en el camino sin conocer a Cristo, sin tener vida eterna. Y por resultado, sin tener bendiciones. Aunque muchos digan, no, Dios me ha bendecido y qué sé yo, hay que revisar que tenía la caja adentro. ¿Qué caja agarró? ¿Sí? ¿La caja que decía vida eterna o la caja que decía terrenal? Vida terrenal. ¿Qué caja agarró? ¿Vida eterna o vida terrenal? Porque en lo terrenal también Satanás te da un montón de cosas. Le ofreció el mundo entero a Cristo. Mire si tiene para regalar Satanás. En lo terrenal tiene mucho para regalar. En lo simplemente humano, Satanás tiene para dar un montón. Por supuesto, después le pasa la factura, ¿no? Le dice, es tanto, y ahí usted queda arruinado. Va al infierno. Entonces, al infierno. ¿Quiere bendición? Sí, va a decir usted, la quiero. Que Dios, bueno, entonces tiene que querer la vida eterna. Sí, también, no hay problema. Bueno, si quiere la vida eterna, tiene que conocer a Dios a través de su palabra. Que es justamente un temita que está acá, un tema que surge de lo que voy a leer, porque la iglesia de Corintio tenía un problema que se habían empezado a dividir entre ellos los hermanos, ¿sí? Habían empezado bien, pero se deslizaron, se desviaron. Entonces empezar bien no da ninguna garantía. Jesús dijo que siempre había que permanecer y que había que seguirlo a Él, tomar la cruz y
¿no? Así dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Sígueme. O sea, empecé bien, sí, pero parado y no mirar atrás. Contra viento y marea. No aprendo, no lo conozco, por lo tanto no tengo esa cajita. Se hizo famosa la cajita. La cajita que dice, porque si yo no Cristo, viene el engañador. Cristo, Satanás y sus demonios, y entonces Satanás te dice, esta es cajita de vida terrenal, que es lo que le ofreció con el fruto del árbol. ¿Sí? Bien. Ese árbol los hizo terrenales a Adán y Eva, cuando en realidad si no comían de ese árbol, ellos eran espirituales, ¿sí? Iban a seguir manteniendo la naturaleza que Dios les había dado al crearlos, que era inocente sin pecado. No tenían culpa, no tenían pecado, no tenían maldad. La maldad no los podía gobernar ni esclavizar. Pero ellos se tomaron de algo terrenal. Se los ofreció Satanás. Tenía la posibilidad, porque estaba ahí, pero por eso Dios le dijo, no lo coman. Está ahí, pero no lo coman. ¿Sí? Entonces no tenían que haber accedido a eso. Y Satanás sigue siendo el mismo engañador siempre. Es acusador, es engañador, es mentiroso, suplanta la obra de Dios. Y así muchos cayeron en sus engaños, ofreciéndoles las cosas terrenales que perecen, que al fin y al cabo las cosas terrenales las obtenemos por trabajar. Dios dijo, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que mueras. Así que no hay ninguna cosa rara, no hay que inventar una fórmula. Yo quiero zapato, trabajo, me compro zapato. Si quiero ropa, trabajo, me compro la ropa. Si quiero comerme un guiso, trabajo y me como un guiso. ¿No? Si quiero una casa mejor, bueno, trabajo y amplío mi casa. Si quiero una bicicleta, son cosas terrenales, cosas que se van a perecer. Bueno, pero las que son eternas son las que están arriba con Cristo. Y esas son de la vida eterna, y ahí están las acciones de Dios. Lo imposible para nosotros y la transformación de nuestro ser, nosotros la tiene que hacer Dios, está ahí en esa vida eterna. Esa vida eterna es a través, dice Dios, de conocerlo a Él y a Cristo. Y la palabra, dice Cristo, me hace conocer a Cristo, Cristo me hace conocer de Dios, que es eternas. Si bien recibo mucho beneficio mientras estoy en la tierra, tienen que ver con una cosa eterna. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, verso 18 al 31. Dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados y judíos, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien.
Eso es Primera de Corintios, capítulo 1. Para que usted recuerde qué pasaba en Corintio. Corintio era una iglesia de mucha gente. No se dice cuántos hermanos había en la congregación, pero era una congregación que tenía mucha cantidad de hermanos, ¿sí? Bastante, era grande en cuestión de cantidad de personas creyentes que estaban ahí congregadas. En un mismo lugar, vaya a saber en qué lugar, qué edificio o lugar habían preparado para reunirse. Además de eso, había muchas personas que económicamente estaban bien, no todos, pero había muchos que estaban muy bien económicamente, la vida les sonreía, por así decirlo, y entonces un poco que se había generado la idea de que depender de Dios no era tan necesario porque las cosas iban bien, había dinero, había trabajo, muchos eran comerciantes, pequeñas industrias de fabricación de cosas, mercaderes, viajantes, bueno. Pero ellos habían empezado bien en el camino del Señor, así lo dice al principio del capítulo 1. Pero llegó el momento donde se generaron divisiones porque se olvidaron de cosas fundamentales del Evangelio y por lo tanto se empezaron a generar divisiones dentro de la misma congregación, grupos separados unos de otros, y cada uno tenía un pensamiento diferente del otro grupo, tenía una forma de ver las cosas diferente al otro grupo, y hablaban también diferente al otro grupo. Y por eso Pablo empieza a corregir ese problema, que eso fue el programa anterior. En el verso 17, que es el anterior a lo que vamos a leer ahora, decía Pablo, Dios pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que lo repite en el verso 23. Cristo le había enviado a Pablo a predicar el Evangelio, que significa hacer todo un anuncio público y dar a entender claramente una cosa, un mensaje, en este caso el mensaje de Cristo. El Salvador de todos los hombres, la resurrección de entre los muertos, la vida eterna, el perdón de pecados, Cristo como resucitado y todo lo demás. Dar a conocer la persona de Dios de manera clara, ¿sí? El Evangelio no deja dudas, el Evangelio quita las dudas. Si usted está en el camino de Cristo, no sé, hace 1 año, 2 años, 10 años, 20 años y todavía tiene un montón de dudas, bueno, ha escuchado poco el Evangelio. Por lo menos la verdad del Evangelio la escuchó poco. Porque si tiene muchas dudas después de tantos años, el Evangelio no deja dudas. El Evangelio quita las dudas. Gloria a Dios. Entonces, saca las dudas, porque es verdad. ¿Cuándo hay duda? Cuando alguien hace una cosa mentirosa, un engaño. Cuando hay un engaño y uno no se da cuenta, uno tiene dudas. Cuando salió a la luz el engaño, porque vino la verdad, entonces las dudas se fueron. Y claro, pero ya el cuento del tío ya surtió efecto. ¿Sí? Ya te engañaron. La verdad quita todas las dudas. Entonces no puede estar uno en el camino del Señor mucho tiempo y estar lleno de dudas. No sabe por qué Dios no le escucha, por qué no hace las cosas, por qué yo le clamo y resulta que nada pasa, por qué todo sigue igual, por qué la gente es así, por qué las circunstancias son así, por qué me siento así, por qué me pasa así, por qué y por qué. Bueno, hay preguntas en el camino del Señor, todas las que queramos, pero la respuesta está en la Biblia. Ahora las dudas tienen que desaparecer, porque si no, no aparece la fe. De donde el que duda, dice que es pecado la duda. No fue perfeccionado en la fe. Es pecado la duda. Bueno, dice Pablo, ¿a qué me mandó Cristo? A predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, acá introduce el tema que vamos a leer después, ¿sí? Que tiene que ver con que el Evangelio, por eso lo vamos a leer tranquilo, y vamos a tratar de aprender todos, usted y yo también, qué dice Dios. Y mucho de lo que dice en esta parte de Primera de Corintios, en este capítulo, la segunda parte del primer capítulo, ¿sí? Es justamente ahora donde uno entiende por qué tantas personas fueron engañadas estando en el camino del Señor. Habiendo empezado en el camino del Señor, resulta que fueron engañadas. Los corintios también.
¿Cómo puede ser que empezaron bien y terminan mal? Bueno, todavía no terminaron porque si está escuchando está vivo, pero ¿cómo puede ser que empiezan bien y luego prosiguen mal? Bueno, lo explica la palabra, lo explica la Escritura, no yo, la Escritura lo explica. Entonces, me mandó Cristo a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Con qué se predica el Evangelio? Bueno, con la sabiduría de Dios, ahora lo vamos a leer tranquilo. Pero nunca el Evangelio se predica con sabiduría de palabras. ¿Qué quiere decir Pablo? Y luego empezamos con lo que hemos leído. ¿Qué quiere decir que el Evangelio no se predica con sabiduría de palabras? Bueno, la sabiduría de palabras es la sabiduría humana. La sabiduría de nuestro cerebro que tenemos acá, ¿sí? Que nos hace pensar y los sentidos nos ayudan a entender cosas. Bueno, todo lo que surge de la mente humana no sirve para predicar el Evangelio. ¿Entendió? Ahora se lo voy a explicar más clarito porque la Biblia nos ayuda versículo por versículo. Entonces, Pablo no predica el Evangelio con sabiduría de palabras. Cuando él se refiere a palabras, no se refiere a la palabra del Señor, se refiere a las palabras comunes, las palabras que se usan en el mundo, las palabras humanas, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo a usted, el fin de tu vida, viniste a este mundo para sentirte bien. Bueno, todo eso que yo dije, viniste a este mundo para sentirte bien, son palabras humanas. ¿Por qué? Porque están basados en lo que piensa el humano. Y así va pasando el tiempo y a los niños, ¿no?, se les enseñan a ser responsables, a trabajar, a estudiar, formar una familia. A las mujeres que son las que van a ser madres, porque los hombres no pueden ser madres, les enseña también que si van a querer hijos, bueno, cómo tener un matrimonio, una familia, cómo criarlos, cómo cuidarlos, atenderlos, y así se les enseña para ser padres, tanto a los varones como a las mujeres, y así se nos enseña a vivir en una sociedad, pero todo eso está forjado, es como un tejido que está unido por pensamientos que tienen los hombres. Ahora, ¿es la única manera de pensar? No. Es más, le voy a decir, la manera de pensar humana está equivocada. Por más excelencia que el hombre ponga en su capacidad, en su esfuerzo, quizás con mucha sinceridad, de superar todo lo que el mundo apareja, trae, y uno tiene que hacerle frente, quizás con la buena intención de los pensamientos de los hombres y con el esfuerzo, buscando en su propio pensar la solución para las cosas, está equivocado. El pensamiento humano está equivocado. No quiere decir que no sirve para nada, porque con el pensamiento humano, Dios actuó en el pensamiento humano para que descubran las medicinas, los antibióticos, las computadoras, la electricidad. Bueno, no está todo arruinado. Pero en cuanto a la verdad de la persona de Dios, a la verdad de la creación de todas las cosas, incluido el ser humano, y de la ruina del ser humano, y de la salvación del ser humano, y de la eternidad del ser humano, bueno, toda esa verdad, el hombre en su pensamiento está equivocado. Y por no conocer esa verdad que tiene que ver con Dios, con Cristo y con el ser humano y la creación, al estar equivocado en esa eterna verdad, también eso le trae un prejuicio en todo lo demás que hace. En educarse, en trabajar, en relacionarse con el prójimo. También le trae una ruina en ese otro aspecto. ¿Sí? Bien. Entonces, el pensamiento humano tiene un problema. Y con ese pensamiento humano, con esa sabiduría que surge del pensamiento humano, de la mente humana, no se puede predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se cometen errores. Entonces, yo no puedo predicar el Evangelio y agregarle un montón de cosas, como lo que dije al principio, esa frase. Esa frase que yo dije no habla de Dios. Dice, vos llegaste al mundo para sentirte bien. Bueno, eso es una mentira. Pero le puedo agregar al Evangelio esa frase. Yo puedo decirle a una persona, bueno, llegaste al camino de Dios.
ahora Dios te ama. Y entonces ahora te vas a sentir bien. Estoy tomando un pensamiento humano, es decir, el hombre está en la existencia para sentirse bien, y le estoy agregando una parte espiritual, justificando el pensamiento humano. O sea, entonces le digo, ahora conociste a Dios, viniste al Evangelio, y Dios te ama, y ahora te vas a sentir bien. Bueno, eso es otra mentira. Y usted me dice, ¿por qué mentira? Porque estoy mintiendo acerca de Dios. Y porque estoy mezclando un pensamiento humano con lo que Dios dice, y por lo tanto estoy generando una mentira. Eso hizo Satanás en el Edén. Y lo hizo también cuando tentó a Jesús en el desierto. Mezclaba parte de la palabra con un pensamiento satánico, en este caso, porque era el diablo directamente. Y por lo tanto el resultado era un pecado. Cristo lo rechazó por completo. Rechazó lo torcida que dijo la palabra el diablo con su boca, y rechazó lo torcido del pensamiento satánico que Satanás tenía. Rechazó todo. No la palabra del Señor. Él lo que rechazó fue la torcedura que hizo el diablo con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tuerzo la palabra de Dios, estoy usando un pensamiento humano. Entonces, ¿se puede predicar con palabras humanas, con definiciones humanas, con pensamientos de los hombres y mujeres de la raza humana? ¿El Evangelio se puede predicar así? No. Por eso está la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Porque si no, surge siempre mi pensamiento. Y si surge mi pensamiento, y con mi pensamiento yo predico la palabra de Dios, entonces le pasa lo que le pasó a los corintios. Empezaron a agrupar según les venía bien a cada uno, y nadie perseveraba firme en un camino que habían iniciado bien, que era el camino de Cristo. Usted dirá, pero no entiendo nada. Bueno, ahora lo vamos a explicar más tranquilo. Pero sepa que Pablo dice, no puedo predicar el Evangelio con palabras humanas. No, lo tengo que predicar con la verdad que Dios dice. No se refiere a las palabras escritas, el A, B, C, no, porque esas palabras se usan. No, se refiere a usar las palabras para definir cosas según como los hombres piensan. Eso no se puede hacer, porque eso no es predicar el Evangelio. Yo tengo que buscar la verdad de Dios escrita y dejando claras las verdades que están escritas ahí, con la forma en que Dios las declara, transmitir una verdad que Dios dejó plasmada en forma de letra a mi prójimo. ¿Sí? Dice verso 18, porque la palabra de la cruz, se refiere al Evangelio, el Evangelio es la palabra de la cruz, la obra que hizo Jesús, la persona de Jesús primero, su predicación, la muerte que sufrió en la cruz, el motivo de esa muerte, el porqué de esa muerte, qué ocurrió con esa muerte, cuál fue el favor de Dios hacia nosotros por causa de que Jesús murió en la cruz, la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día, el hecho de que Jesús ascendió a los cielos 40 días después para estar por siempre en su trono, y todo lo demás que contiene el Evangelio, a eso se le llama la palabra de la cruz, porque no se puede quitar la obra que hizo Jesús en la cruz y predicar el Evangelio, no, hay que hablar todo. Entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo describe al Evangelio, al mensaje del Evangelio, como poder de Dios para salvación. Y aquí hace lo mismo. La palabra del Evangelio es poder de Dios para los que creen. ¿Por qué es locura para los que se pierden? Bueno, por lo que dije antes. Cuando se predica el Evangelio, se está transmitiendo, usando las palabras que Dios dice, se está transmitiendo un mensaje que el hombre no lo tiene en su mente. Cuando yo predico el Evangelio, cuando alguien predica el Evangelio, está dando a conocer un mensaje que no está en el pensamiento de los hombres, ni jamás va a estar. Solo cuando el hombre lo escuche y crea en el Evangelio.
entonces ahí empieza a estar ese pensamiento. Ningún hombre, desde el primero hasta el último, si no llega el Evangelio a sus oídos, nunca va a tener en su mente lo que el Evangelio declara y dice. Nunca va a saber esa verdad, no la sabe, por sí mismo no la alcanza. De eso se trata todo lo que voy a leer. Si nosotros pudiéramos alcanzar con nuestro pensamiento la verdad que está en el Evangelio de Cristo, llegar a conocer todo esto que está en la Biblia, el mensaje de Dios y de Cristo, entonces no sería necesario predicar el Evangelio. Es una verdad que no está en el hombre. El Evangelio es una verdad que no está, no una verdad sola con el número 1, no, una verdad muy amplia, muy completa, que el hombre no la tiene. Aunque viva 1.000.000 de años, en su mente jamás va a brillar la luz de la verdad del Evangelio. Le tiene que ser anunciado desde afuera, por alguien que ya aceptó el Evangelio. Dios se lo dio a los hombres lo escribieron, y luego fueron todos creyentes, por supuesto, los que escribieron la Biblia, y luego que Cristo ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo en el lugar de Cristo, entonces los hombres empezaron a predicar el Evangelio. Empezaron a hablar de un mensaje que no está en la mente de los hombres, por eso les es locura. Locura significa extraño, raro, fuera de lo que se puede llegar a pensar. No locura de locos, ¿sí? No locura de locos. Algunos sí consideran que el Evangelio es una palabra que ni vale la pena escuchar. Pero ¿por qué no vale? ¿Por qué lo consideran una palabra que no tiene sentido prestarle atención los que se pierden? Porque su mente no tiene ningún indicio de esa palabra. Porque la Biblia dice que nacimos por completo en pecado. Por lo tanto, nuestra mente quedó desconectada de la verdad de Dios. No tenemos ese mensaje en el cerebro. Hasta que llega el Evangelio no lo tenemos. Cuando llega el Evangelio y nos arrepentimos y aceptamos a Cristo por la fe, entonces el Espíritu Santo ahora empieza a traernos ese mensaje a medida que crecemos en el camino, leemos la palabra, nos predican el Evangelio. ¿Sí? Por eso ningún hombre, si no se le predica el Evangelio, nunca se convierte, nunca se salva. Entonces, seguimos leyendo. Pues está escrito en Isaías 29, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué dice Dios con eso? Que ya lo había escrito Isaías y Pablo lo repite. Dios dice, yo voy a destruir la sabiduría de los sabios y voy a desechar el entendimiento de los entendidos. ¿Qué está diciendo Dios con eso? Que el hombre sin Cristo no es capaz, como lo dijo Jesús, de ver el reino de Dios. No lo entiende. No porque sea un analfabeto. No lo entiende porque su mente no tiene esa verdad, no la tiene recibida esa verdad. Su mente no la ha recibido, su alma no lo ha recibido. Y no está en él. No está en él. Es como pedirle a una planta de durazno que en vez de durazno me dé uvas, qué sé yo. No, el durazno va a decir, yo doy durazno, querido, acá lo que hay es durazno. Entonces no puede dar uvas. ¿O no? Bueno, ¿entiendes? Es así de simple. A una planta de tomate yo no le voy a pedir que me dé sandía. O a la sandía que me dé tomate. ¿Por qué? Porque no está ahí. Está en otra planta. En el hombre está, aún con toda la sabiduría que el hombre puede desarrollar a través del tiempo y del ejercicio, y a pesar de la capacidad que tiene de entender, fíjese que el hombre ha hecho naves para ir a la luna, ha hecho satélites para que conecten los celulares, ha hecho grandes máquinas, desarrollado computadoras, puentes, autos automáticos, cuánta cosa ha hecho el hombre. Pero con esa capacidad que tiene, ¿alcanza a ver el reino de Dios? No alcanza. Entonces, ¿cómo se va a predicar el reino de Dios utilizando el mismo entendimiento y los mismos pensamientos que nunca llegan?
Si yo quiero que una planta de tomate me dé sandía, lo que tengo que hacer es transformar la planta de tomate en una planta de sandía, no hay otra manera. Pero no tengo la capacidad. Pero si no, es la única salida. Entonces, ¿cómo puedo hacer que un hombre, si no tiene la capacidad en el entendimiento para descubrir la verdad de Dios y de Cristo, cómo hago para que lo reciba? A eso se le llama el poder de Dios. Por eso se predica el Evangelio, porque el Evangelio tiene ese poder. El Evangelio hace que la persona nazca de nuevo, se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo, recibe la fe para recibir a Cristo, y el Espíritu Santo viene a su vida, y entonces el poder del Evangelio empieza a actuar para revelarle el Evangelio, porque su mente no lo alcanza. Por eso dice Dios, deseché la sabiduría. Con su sabiduría el hombre no me va a conocer. Yo le tengo que decir al hombre quién soy. Dios dice, yo le voy a decir al hombre quién soy. Y le voy a revelar mi verdad. Yo le voy a revelar al hombre mi verdad, no su pensamiento. Por eso cuando el hombre usa su pensamiento y su sabiduría para llegar a Dios, lo que hace es armar una religión. Y por supuesto nunca llega a Dios. Así la religión católica, los testigos, los mormones, los budistas, los satanistas, la umbanda, la quimbanda, los brujos, los que siguen a Confucio y el hinduismo y todo lo demás. Porque usan su pensamiento y en su pensamiento no está la verdad. Dios dice que no la puso ahí. Lo puso en Cristo. Dios puso su verdad en Cristo. Y Cristo la dio a conocer. El Evangelio es justamente eso. Cristo dando a conocer la verdad de Dios. Y su obra. Entonces, ¿qué hay que usar? ¿La sabiduría humana? No, hay que usar la sabiduría de Dios. Que surge de su palabra. Porque es la palabra que sale de su boca. Dios enseña su Evangelio. Y enseñando su Evangelio, ese poder que tiene el Evangelio es el que transforma al hombre. Y entonces el hombre empieza a entender y a conocer una verdad que era imposible para él llegar a tener. Por eso el Evangelio no se puede predicar con pensamientos humanos, con análisis humanos, con lógicas humanas, con argumentos humanos. No se puede predicar el Evangelio así porque no resulta en nada, resulta cero en la vida de la persona. La persona sigue siendo la misma, exactamente la misma, y nunca le interesa a Dios. Si usted quiere saber si a alguien le predicaron bien el Evangelio, fíjese si ama a Dios, fíjese si ama a la palabra de Dios, fíjese cuánto le interesa a Dios y cuánto le interesa la palabra de Dios y cuánto le interesa servir a Dios y dar a conocer a Cristo a las demás personas, cuánto está poniendo de su vida, de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, de su salud, de su tiempo, de sus recursos. Fíjese cuánto está poniendo y entonces va a saber si lo conoció o no. Es muy fácil. Cuánto está dejando de su vida, cuánto está renunciando a las cosas que puede adquirir, tener en la vida, a cuánto está renunciando de eso para que alguien al menos conozca a Cristo. Haga esa observación y va a saber si la persona lo conoció o no. Bien. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? Hace 4 preguntas el apóstol Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Después hace una pregunta para reflexionar. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es lo mismo que estaba explicando yo recién. ¿Qué hizo Dios con la sabiduría del hombre? La hizo vana para llegarlo a conocer a Él. Simplemente porque el hombre pecó. Si el hombre pecó, su pensamiento también es pecaminoso. Si el hombre pecó, el hombre y la mujer hemos pecado, nuestros pensamientos están arruinados, están oscurecidos, están bloqueados para llegar al conocimiento de Dios. Entonces Dios tiene que venir de otra forma para llegar a nosotros. Él no tiene problema porque tiene todo el poder. Nosotros tenemos la imposibilidad de llegar a Dios. ¿Sí? Nuestro pensamiento no nos ayudaba a llegar a Dios. Estábamos ciegos. La Biblia dice que estábamos ciegos. O sea, lo único que hacíamos era palpar, con los deditos.
Y entonces la gente lo buscaba en la religión y no lo encontraba. Lo buscaba en el Gauchito Gil y no lo encontraba. Lo buscaba en San Expedito y no lo encontraba. Lo buscaba en el Brujo y no lo encontraba. Lo buscaba en el Umbanda y no lo encontraba. Lo buscaba en el catolicismo y no lo encontraba. Lo buscaba en el budismo y no lo encontraba. Y así están muchos todavía, palpando a ver si lo pueden encontrar, pero no lo encuentran. Porque todo eso surge de un pensamiento humano. Pero hay 3 preguntas antes de esa reflexión y dice, ¿dónde está el sabio? Pablo dice, ¿dónde está la persona? Y ahora trate de prestar atención, yo hablo mucho y a veces muy rápido, pero Pablo hace una pregunta, toda pregunta merece una respuesta, ¿sí? Y una explicación. ¿Dónde está el sabio? Dice Pablo. Yo le hago la pregunta de otra manera para que usted la entienda. ¿Dónde está la persona que hablando puede demostrar más sabiduría que Dios? ¿A dónde está esa persona? ¿Me la puede indicar? Otra vez va la pregunta. ¿Dónde está el ser humano que hablando puede demostrar más sabiduría que la sabiduría que tiene Dios? ¿Dónde está ese ser humano? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer? Que hablando con sus propios pensamientos me puede demostrar a mí que es más sabio que Dios. ¿Dónde está esa persona? La respuesta la sabe, ¿no? No existe. Por eso Pablo hace la pregunta. Pablo está diciendo, ¿dónde está el ser humano que ustedes pueden traerme y que me va a explicar, hablando, las cosas que necesitamos saber y que al explicarme esas cosas, sin tomar la palabra de Dios, sino su sabiduría, me va a demostrar que es más sabio que Dios? Y es muy fácil saber que no hay ninguna persona que sea más sabio que Dios. Y usted dirá, ¿por qué lo dice la Biblia? Primero porque lo dice la Biblia, pero segundo, ningún hombre tiene las respuestas que Dios tiene en su palabra. Porque no es sabio en ese aspecto. Ningún hombre, ninguna mujer tiene en su mente, en su pensamiento, por más que estudie 1.000.000 de años, ningún hombre tiene las respuestas que Dios tiene en su palabra. No las tiene. Por lo tanto, está demostrado que Dios es más sabio. Porque Dios sí tiene las respuestas. ¿Sí? Y son contundentes, es decir, finales. No se las puede discutir. Entonces, ¿dónde está la persona que tiene más sabiduría que Dios para decirme a mí las verdades que el hombre no tiene? ¿Dónde está ese hombre? No existe. Por eso la pregunta. Pablo hace el desafío. No existe. Por lo tanto, no lo puedo ir a buscar. Si ese hombre no existe, no lo puedo ir a buscar. Segunda pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Quién era el escriba? Escriba es el escribano de este tiempo, el que escribe con autorización, ¿no? Si usted necesita la escritura para su casa, la tiene que firmar un escribano. Después que el escribano controla todo, los detalles de su propiedad, y si no hay otro dueño, y si está todo bien, entonces no hay ninguna deuda, no hay nada. Entonces el escribano redacta todo y firma él. Él garantiza que lo que está en el papel acredita que su casa es suya y de nadie más. No solo le da a usted un papel, sino que lo escribe en un libro también. No solo lo escribe en un libro, sino que envía una copia original firmada por él al registro de todas las propiedades en el lugar donde usted vive. Y en la nación donde usted vive hay una copia de eso. Fíjese lo importante que es un escribano. Él garantiza esas cosas. ¿Qué era un escriba? ¿Y qué es un escriba al que se refiere Pablo? Al que escribía las escrituras y a cualquiera que escribía un documento legal o autorizado, ¿sí? Que tenía validez. Eso es un escribano. Escribe un documento que tiene validez porque el escribano lo asegura y lo firma. Bueno, Pablo está diciendo, ¿dónde está la persona que pueda traerme delante de mis ojos una escritura que tenga tanta autoridad que declare todas las verdades que el hombre no alcanza a conocer? ¿Dónde está la persona que pueda redactar y afirmar y escribir y autorizar una verdad eterna? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está la persona que puede escribir con autoridad quién es Dios? ¿Dónde está la persona que puede escribir con autoridad qué es la vida?
¿Dónde está la persona que puede escribir con autoridad? ¿Por qué el hombre está en la tierra? ¿De dónde vino? ¿Quién lo puede escribir? ¿Quién lo puede autorizar y firmar? ¿Dónde está la persona que puede escribir esa verdad? Y afirmarla, y sostenerla, y demostrarla. ¿Dónde está la persona que puede escribir semejante verdad? ¿Dónde está la persona que pueda escribir lo que pasa cuando yo perezco en la tierra? ¿Dónde está la persona que puede escribir a dónde voy cuando perezco en la tierra? Cuando muero. ¿Dónde está la persona que puede escribir y asegurar con certeza por qué el hombre está en la tierra? ¿Para qué está? ¿A dónde va? ¿Y por qué existe? ¿Dónde está la persona que puede escribir eso en forma de documento y dar la garantía? ¿Sabe dónde está? No existe esa persona. Otra vez lo mismo. Los únicos que escribieron eso fueron los hombres que Dios escogió para que dejaran en forma escrita su palabra. Esos hombres, escribas o escribanos si quiere, empezaron a escribir la verdad de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pablo está diciendo, ¿dónde está el otro documento que puede rivalizar con la verdad de Dios escrita y revelada? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Quién lo escribió? La respuesta es no existe. Por lo tanto, no puedo ir a la sabiduría humana, que viene de documentos humanos, que viene de libros humanos, porque ahí no lo voy a encontrar. ¿Y dónde está el disputador de este siglo? Si usted no lo está leyendo conmigo, primero Pablo habla de sabiduría. La sabiduría se tiene que expresar, ¿sí? Así, a manera de hacer cosas o en forma escrita. Por eso después habla de lo que está escrito Pablo. O sea, la mente piensa, la mano escribe y finalmente se debate sobre el asunto para demostrar una verdad. Así son las verdades, así se transmiten las cosas, así se transmite la ciencia también. La ciencia primero piensa, cuando descubre lo deja en forma de libro, porque si no después nadie se acuerda cómo se hace el cloro, ¿sí? O la sal de mesa, nadie se acuerda. Entonces queda en forma, todo lo que se hace en la ciencia está escrito, está detallado técnicamente y se demuestra. El proceso es el mismo, primero se piensa por la investigación, luego se escribe cuando está descubierto, y con la escritura se puede debatir sobre el asunto. Se puede demostrar en la ciencia común, digo, ¿no? Si usted quiere saber cómo funciona un automóvil, está todo escrito eso. En la fábrica se encargan de hacer todas las piezas y ensamblarlo. Pero todo eso tiene un plano, una explicación, una medición, un detalle, porque a alguien se le ocurrió empezar a pensar de hacer una máquina que ande por la calle. Entonces Pablo dice, ¿dónde está el sabio que traiga la verdad de Dios? La verdad que no está en la mente cuando nacemos. ¿Dónde está el que escribió esa verdad? ¿Dónde está escrita? Entre los hombres no lo va a encontrar. ¿Dónde está el que puede usar esa verdad y esa sabiduría y esa verdad escrita supuestamente y debatir? Disputar significa debatir, exponer, explicar una cosa frente a la otra. Si vuelvo a la frase que dije al principio, el mundo me dice, vos llegaste al mundo a existir para sentirte bien. Y yo le digo, eso es mentira. Entonces yo le tengo que decir con mis palabras, fundado en la verdad de Dios, ¿por qué es mentira esa frase? Es muy fácil darse cuenta por qué es mentira. Porque mucha gente vino al mundo, vivió en el mundo y nunca se sintió bien. Murió viviendo mal, sintiéndose mal y muriendo mal. Por lo tanto, no es una verdad. Porque no ocurre. Ni siquiera ocurre en el que vive bien. Porque también vive mal, porque también se siente mal. O sea, eso no es una verdad. Con la palabra de Dios uno puede, ahí tiene la sabiduría de Dios, tiene la escritura de Dios, y yo puedo argumentar, decirle a la persona. Por eso cuando se predica el Evangelio, con solo decir Jesús te ama, Dios te ama, Jesús te ama, Dios te ama, Jesús te ama, Dios te ama, Jesús te ama, Dios te ama. Estoy dando un mensaje muy incompleto, muy distorsionado. Por supuesto que Dios nos ama, lo hemos leído hoy. Juan 3:16 dice que Dios de tal manera amó al mundo
Pero después dice lo que hizo por ese amor. Dios me ama y dio a su Hijo. Ahí apareció la cruz. ¿Qué es lo que decía Pablo acá? Bueno, si Dios me ama y aparece la cruz, entonces ahora tengo que entender que Dios me ama, cómo me ama, por qué me ama. Y ahí aparece la cruz, el sacrificio de Cristo. Ahora entiendo que Dios me ama, pero por causa de lo que hizo Cristo. ¿Y por qué lo hizo Cristo? Bueno, entonces ahí tenemos que seguir andando el camino. Y solo Dios me ama y Cristo hizo todo el trabajo y listo, entonces me voy a mi casa. ¿Y eso me va a hacer sentir bien? No, eso lo va a hacer sentir un desgraciado. Desgraciado en el sentido de que no va a recibir la gracia, no desgraciado en el sentido feo de la palabra. O sea, no va a recibir la gracia de Dios, porque usted piensa que solo eso es el Evangelio. Entonces, no está bien decir solamente Dios te ama, Jesús te ama, Dios te ama, Jesús te ama, Dios te ama, Jesús te ama. La Biblia interpone la cruz cuando habla del amor de Dios. De tal manera amó, ahí está el amor, ¿no? ¿De quién? De Dios. De tal manera amó Dios al mundo que se quedó cruzado de brazos. No. Amó tanto que dio. ¿Qué dio? A su Hijo unigénito dio. En pocas palabras, se dio Él mismo. ¿Dónde lo dio? Lo dio en la cruz. Ahí lo entregó el Señor. Ahí Dios dijo, este es mi amor. Yo mismo me entrego al castigo, a la muerte, al juicio, a la condena, al flagelo, al desprecio, a la burla, al rechazo, para que tengas mi amor. Bien. Eso es disputar, eso es poder hablar la verdad que está escrita por la sabiduría de Dios que plasmó allí su verdad en esta palabra escrita y poder decirle a la gente lo que es Dios, lo que es Cristo, lo que es la obra de Cristo, lo que es el rescate del ser humano, lo que es la vida eterna, lo que es el poder del Evangelio. Toda la verdad que está en la Biblia y que depende de Cristo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pablo estaba diciendo, ¿quién puede venir a decirme, mientras yo proclamo la verdad del Evangelio, que hay otra cosa superior a lo que Dios ha revelado, para que el hombre conozca a Dios, sepa su existencia, sepa su principio y su final, y tenga al Salvador? ¿Dónde está el que lo puede decir? ¿Dónde está el Salvador más Salvador que Cristo? ¿Dónde está la obra de mayor amor que la obra que hizo Cristo y Dios el Padre en la cruz? ¿Dónde está? ¿Quién la puede explicar? ¿Puede alguno decírmela? No. Porque el hombre no lo tiene ese mensaje y no tiene ese concepto tampoco. No tiene en su mente la capacidad de hilvanar las cosas de tal manera. Si yo le pregunto a usted, ¿cómo puedo saber si una persona me ama? Y usted va a decir, bueno, si me trata bien, ese es un pensamiento humano. ¿Cómo puedo saber si una persona me ama? Vuelvo a la pregunta. Bueno, me tiene que hacer algún obsequio en algún momento. Bueno, eso es un pensamiento humano. ¿Cómo puedo saber si una persona me ama? Bueno, porque me cuida. Es un pensamiento humano. Porque nadie puede cuidar a nadie toda la vida. Entonces se cae por tierra esa pobre definición. ¿Cómo puedo saber que Dios me ama? Porque murió por mí. Él murió por mí. O sea, Él murió para rescatarme. No es que me alcanzó algo con la mano y me dijo, bueno, acá te doy un regalo para que veas que te amo. O te trato bien. Te despierto a la mañana y te preparo un café con media luna. ¿Qué te gusta? Un té con tostada. ¿Qué crees? No, Dios dice que me ama y lo demostró muriendo por mí. Yo sé que alguien me ama cuando es capaz de dar la vida por mí.
No es un soldado que defiende la patria, ¿eh? No. Un soldado va a la guerra porque está bajo órdenes. Un soldado va a la guerra porque está bajo órdenes. No es una entrega voluntaria a defender la patria. Y usted dirá, no, sí, porque son de carrera. No. Un soldado va a la guerra porque está bajo órdenes. A él le dicen, levántese a la mañana, agarre el fusil y vamos a la guerra. Y él se levanta, agarra el fusil y va a la guerra. ¿Y qué vamos a defender? Usted no pregunte, usted vaya a la guerra, usted está bajo órdenes. ¿Qué pregunta? No son tampoco los ciudadanos que luchan para tener una libertad. No. Dar la vida por una ideología no es amor. Porque una ideología siempre va en contra de otra ideología. Hay un enfrentamiento, hay una pelea. Si hay pelea, si hay odio, si hay rechazo, ¿cómo puede haber amor si son contrarios? Jesús vino y murió. Quiso decir, en el mundo no van a encontrar el amor. El amor tiene que venir de Dios, porque es amor verdadero. Entonces murió, ¿sí?, sin rivalidad, porque no vino él a condenar, como dice ahí San Juan capítulo 3, no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿se puede entender el amor cuando alguien da la vida? Sí, se entiende el amor cuando se da la vida, porque está dando lo que nunca puede volver a recuperar. Pero no lo está dando porque está bajo órdenes, o bajo una ideología, o bajo un pensamiento político, o bajo un comportamiento social que tiene la gente. Porque mucha gente muere así. En el 2001 murió gente acá porque estaban hartos de lo que estaba haciendo un gobierno, salieron a la calle y lo mataron. Y dio la vida. Usted dice, ahí hay amor. No, ¿qué amor va a haber? Ahí no hay amor. Ahí hay desesperación, que no es lo mismo. ¿Sí? Hay enfrentamiento y rechazo. Hay guerra, hay pelea. Eso no tiene nada que ver con el amor. Seguimos leyendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene Dios y que la dejó entretejida en la verdad de su palabra escrita, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, Dios tiene sabiduría, demuestra, revela su sabiduría a través de lo que revela con su palabra, que es verdad, y el mundo no quiso que formara parte del mundo. Entonces el mundo no acepta esa sabiduría. El mundo quiere mejores celulares, mejores autos, mejores casas, mejor alimento, mejores trabajos, mejores sueldos, mejor ropa, mejor zapato, mejor cine, mejor distracción, mejor hamburguesa. Eso le viene bárbaro. Mejor libertad, mejores viajes, mejor turismo, que ahora está todo aplazado eso. Mejores aviones, mejor educación, mejor peluquería, ¿no? Mejores joyas, mejores templos, mejores lujos, mejores playas, mejores bingo. Ahí eso no hay problema. Avancemos por ahí. ¿Pero quiere sabiduría de Dios? ¿Quiere la verdad de Dios? No, la ha dejado afuera. Entonces, ¿qué hizo Dios? A Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Es decir, yo salvo a los que creen en mí, dándoles un mensaje que el mundo ha rechazado. Porque lo considera fuera del entendimiento humano. Y es verdad, porque el entendimiento humano, la mente humana, el pensamiento humano no tiene eso, ya se lo dije, porque está escrito ahí. Entonces Dios dice, al que crea y no tome mi mensaje como una locura, sino que lo tome como la verdad que es, a ese lo salvo, dice Dios. Y nos salvó. Y nos salvó por la locura de la predicación, porque la predicación expresa ese mensaje que el mundo considera no apto. No apto. Si yo voy hoy y le digo, escúcheme, presidente, reúname a todos los presidentes acá por vía internet. Tengo la vacuna, la tengo en mi casa. Yo, científico,
No soy científico, soy maestro mayor de obra, pero bueno, no importa. Hágase la idea que yo voy y le digo, presidente, tengo la vacuna. ¿Sabe cómo me abren las puertas a la Casa Rosada, la de Olivo, me abren el Congreso, me abren todo? Tengo la vacuna, la tengo yo. ¿Y la probó? Sí, ya la probé. ¿Y da resultado? Sí, da resultado. Tengo la vacuna. ¿Les interesa o no les interesa? ¿Qué no les va a interesar? Pero si yo le digo, señor presidente, tengo el mensaje del Evangelio de Cristo, va a decir, estoy ocupado, va a decir, no me venga con esas cosas que estoy buscando la vacuna. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que el mundo, a dónde se abre el mundo? A los pensamientos que tiene en su mente, que es o por ejemplo, hoy día todo el mundo está pensando en una vacuna, hay más de 100 países buscando vacuna. No está mal, porque hay un problema, nada más. Pero estoy diciendo, a todo lo que favorece a descubrir esa vacuna, vamos, no hay problema. Ponemos dinero, tiempo, gente, trabajo, edificio, vehículo, avión y lo que quiera, pero consigan la vacuna. Muy bien, no hay problema. Pero el otro mensaje que contiene la verdad de Dios, lo llaman inadecuado. Y quiere que le diga la verdad, el mensaje que rechazan por locura sería el más adecuado, aún sin tener una vacuna. Porque ya pasó en la Biblia un montón de veces. Ya pasó en la Biblia, en la historia que Dios dejó escrita, pasó un montón de veces. La que más se recuerda a la gente al leer la Biblia es cuando Dios dijo, va a morir todo primogénito cuando yo pase por la noche en Egipto, y si ustedes, los israelitas, no quieren que muera, porque también iban a morir todos los primogénitos, de los hombres y de los animales. Pero Dios le dijo, si no quieren que mate a los primogénitos en sus casas, le dijo a los israelitas, maten un cordero y con la sangre pinten los dinteles y el umbral de la puerta. Una verdad que parece locura, pero no lo es. Una verdad de Dios. Había sabiduría en todo lo que Dios estaba revelando, porque su palabra, los israelitas le creyeron, pintaron con sangre del cordero y la muerte no mató a nadie. Esa es una vez, después pasó un montón de veces en la historia de la Biblia. Cuando Dios dice algo, y yo le creo, y obedezco, amén, entonces es más poderoso, porque abajo lo dice ahora, que lo que puede hacer el hombre. Muy bien. Entonces, seguimos leyendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, predicando esta palabra que contiene la verdad de Dios, que es sabiduría de Dios, y que finalmente, al análisis de los hombres que no creen, parece un mensaje que no sirve, resulta que Dios con eso salva. Que es el Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios. Porque aquel que lo escucha y lo cree, es salvo. Se produce la salvación. Y el nacimiento nuevo y la vida eterna. Porque los judíos, dicen, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué los judíos pedían señales? Porque los judíos ya tenían parte del mensaje de Dios, el Antiguo Testamento, y querían certificar la verdad del Evangelio de Cristo con alguna señal. Alguna señal tenía que unir el Antiguo Testamento con el mensaje de Cristo para los judíos. Pero las señales ya las había hecho Jesús. Ahora se estaba predicando a Jesús. Ahora se estaba exponiendo quién es Cristo y lo que Cristo había hecho en la cruz. Jesús dijo que la señal que se le iban a dar a los judíos era que Él iba a resucitar al tercer día. Y ya había resucitado. Esa era la señal que tenían que aceptar. La que unía toda la verdad del Antiguo Testamento con la vida de Cristo. Y el Evangelio que ahora se predicaba. La resurrección de Cristo. Era la señal. Pero como estos judíos eran judíos que no creían, seguían pidiendo señal. Pero no, Jesús dijo que esa era la única señal que se les iba a dar. Que Él resucitaría al tercer día, por el poder de Dios. Y los gentiles, los griegos, dice acá, los griegos,
los griegos buscan sabiduría. O sea, los griegos eran los pensantes, nació la filosofía en griega, el pensamiento, la razón, la explicación de las cosas, buscar la verdad por medio de la lógica del pensamiento y de los argumentos y todo eso. Bueno, ellos querían que por la misma filosofía se pudiera explicar, realmente la filosofía no es un obstáculo para predicar el Evangelio, sino que lo que hace el Evangelio es traer la filosofía que es verdad, el pensamiento que es correcto. Pero bueno, los griegos querían, utilizando el pensamiento humano, encontrar la sabiduría de Dios. Y no se puede. No se puede, ya le dije. Eso es como pedirle a una planta de tomate que me dé sandía. No, el pensamiento humano no tiene la capacidad de alcanzar la sabiduría de Dios. Tiene que el hombre aceptar a Cristo. Y entonces le va a venir la sabiduría por la verdad revelada de Dios en la palabra. Porque el Espíritu Santo se la va a hacer entender. Seguimos leyendo. Todo esto está escrito solo para que uno se dé cuenta de que Dios dice, en los pensamientos y los análisis que hacen los hombres nunca van a lograr que una persona conozca a Dios. No se puede. Por eso hay un solo libro escrito, la Biblia. Y hay una sola verdad revelada ahí, a través de Cristo. Porque allí sí el hombre alcanza el conocimiento de Dios y le es dada la sabiduría de Dios, porque no la encuentra en ningún otro lugar. Porque Cristo murió y resucitó, y Dios nos salva, y nos da su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo revela a Cristo en nosotros, y toda su verdad, y toda la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo. Pero nosotros predicamos, ¿qué hacemos nosotros los creyentes? Predicamos, anunciamos con claridad, con certeza, una verdad que tiene que ver con Dios y con Jesucristo su Hijo y la obra de Cristo. Nosotros predicamos, expresamos, hablamos, damos a conocer, no de manera dudosa, sino de manera clara, de manera perfecta, de manera justa, la verdad de Dios. De manera certera se da a conocer el Evangelio. Si usted quiere una primera definición de qué es el Evangelio, es poder de Dios para salvación. Esa es la primera definición concisa, clara. Es Dios usando su poder para salvar al hombre. Eso es el Evangelio. ¿Lo entendió? Bueno, eso es lo que tiene que recibir. El poder de Dios que lo salva. Y que es capaz de mantenerlo en esa salvación. Siempre y cuando camine por la fe y no por los pensamientos humanos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nunca se puede separar la obra de la cruz de Cristo, de la persona de Cristo y del mensaje de Dios. No se puede separar, va todo unido. Para los judíos, esta predicación de Cristo crucificado es un tropezadero, por lo mismo que dije antes. Los judíos que no querían creer en Cristo tropezaban en la cruz. No veían en la cruz la salvación hecha por Dios a favor del hombre. No lo veían, por lo tanto, esquivaban la cruz. No les gustaba el hecho de que Dios salvara de esa manera. Pero justamente eran los judíos los que por siglos habían visto que para que el pecado tuviera una solución frente a Dios había que matar animales. Matar animales, y matar animales, y matar animales, y matar animales. Así que ellos estaban relacionados, estaban familiarizados con que el pecado tenía un problema y había una vida tenía que pagar por eso. En el caso antiguo eran los animales, pero Cristo vino a ser el verdadero cordero y el perfecto cordero para quitar el pecado. Así que tenías que ser familiar para ellos la cruz. Y no un tropezadero, no una cosa donde no pueden avanzar. Los judíos se quedaron ahí, punto. No pudieron ver al Mesías, no lo pudieron conocer, no lo pudieron entender, no le pudieron creer y no pudieron ver en Cristo crucificado la obra que Dios había dicho durante tantos siglos atrás. Tropezaron ahí se quedaron. Y ahí están hasta el día de hoy los judíos. Y para los griegos, para los gentiles, es locura la cruz. Es lo mismo. Los judíos tenían conocimiento, pero les es un tropiezo. Los que no eran judíos no tenían ese conocimiento del problema del pecado,
y de cómo se tenía que resolver, pero también los no judíos ven en la cruz locura, es decir, un mensaje que no tiene, por así decirlo, no tiene que ver con el intelecto humano. El intelecto humano necesita otras cosas, ¿no? Algo más elevado. ¿Sí? Algo más sublime, algo más de excelencia, porque el hombre no puede pensar en un hombre clavado en una cruz y que eso le va a salvar. Eso es una cosa baja, una fábula. Piensa que es una locura. Piensa que ahí no hay un mensaje válido. Cuando se le predica de la cruz, pero ya dijimos al principio que es justo lo que Pablo dice: si alguien quiere conocer a Dios, lo tiene que conocer por lo que Dios ha revelado de sí mismo, no por lo que piensan los hombres. Los hombres no piensan en Dios. Piensan en Dios de manera de religión, de manera vaga, falsa, para calmar su conciencia, nada más. Pero no piensan en Dios de verdad, no piensan profundamente en Dios. Por lo tanto, nunca van a llegar. Porque además su mente no los puede ayudar a eso, no está ahí. Es Dios el que viene al rescate, para que yo piense en Dios, para que yo busque a Dios de verdad, para que yo al escuchar a Dios le diga sí, amén. Es Dios el que da toda la iniciativa y toda la verdad. Por eso para la gente del mundo le es locura. Ni siquiera en esta pandemia que está pasando, en este contagio mundial que hay, pasaron 2 o 3 meses y los hombres ya están pensando, bueno, volvamos al turismo, volvamos a la cancha de fútbol, volvamos a los aviones, volvamos a la natación, volvamos a la playa, volvamos al cine, volvamos al teatro, volvamos a esto, volvamos. ¿Están pensando en Dios? No, están pensando en la vacuna y en volver. Ya sabe lo que quiero decir con volver, ¿no? Y usted dice, bueno, porque están sí, uno que está encerrado quiere salir, más vale. Uno que está sin trabajar quiere trabajar y uno que está en un mundo sin divertirse se quiere divertir. ¿Pero está pensando en Dios? No. No es el tema Dios. Porque para ellos Dios es una idea, algo que algunos creen, otros no creen, es algo que perder el tiempo. Bueno, también. Entonces, no está el pensamiento ahí. Sin embargo, tienen el pensamiento en la vacuna y ya dijeron todos los científicos, no esperen vacuna hasta menos de un año. Y sin embargo, el pensamiento lo tienen ahí, cuando saben que tienen que esperar 12 meses todavía. O 24. Pero el pensamiento no lo sacan de ahí. Queremos vacuna. Porque queremos salir, porque nos queremos divertir, porque queremos volver otra vez a hacer toda nuestra diversión que teníamos antes. Así que denos la vacuna. 2 años, no importa, denos la vacuna. Y todos los días preguntan, ¿está la vacuna? Y los científicos dicen, ya le dijimos mínimo 1 año. ¿Está la vacuna? No. Pero, querido, pasó 1 día. 1 año mínimo. Y todos salen, está por allá la vacuna, está por acá la vacuna. Bueno, verso 24. Pero predicar a Cristo crucificado para los llamados, dice el verso 24, para los que creímos, así judíos o griegos, no importa, para los llamados, la predicación del Cristo crucificado es que aparece Cristo como el poder de Dios y como la sabiduría de Dios. En Cristo está la sabiduría de Dios. El Evangelio predicado muestra a Cristo, da a conocer a Cristo, revela a Jesucristo el Señor. Por lo tanto, cuando el Evangelio predicado, la verdad del Evangelio predicado, no salido de mentes humanas, sino de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios escrita, mientras se predica ese Evangelio, la persona recibe a Cristo como el poder de Dios. En Cristo está todo el poder de Dios para salvar. En Cristo está todo el poder de Dios para transformarnos. En Cristo está todo el poder de Dios para sanarnos. En Cristo está todo el poder de Dios para llevarnos a la vida eterna. En Cristo está todo el poder de Dios para que cuando yo me muera voy directamente a descansar en la presencia del Señor y no voy a andar perdido como un fantasma por la oscuridad. En Cristo está todo el poder de Dios para que dentro de quizás 1000 o 2000 o 1.000.000 de años, cuando se le ocurra a Dios resucitar a sus hijos, en Cristo está el poder de Dios para que Dios me resucite y me dé un cuerpo nuevo y eterno. En Cristo está el poder de Dios para conocer el amor de Dios. En Cristo está todo el poder de Dios. Y eso los llamados lo han recibido al creerle.
Usted necesita que Dios actúe con poder en su vida. En Cristo, dice acá, Cristo es el poder de Dios. Y Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, si yo quiero el poder de Dios, está en Cristo. Si yo quiero la sabiduría de Dios, está en Cristo. Así que tengo que mirar a Cristo. Tengo que obedecerle a Cristo. Tengo que amarlo a Cristo. Tengo que dejar que Cristo sea mi Señor. Tengo que dejar que Él me diga exactamente lo que yo debo creer y decir. Y cómo andar. No se puede andar en el camino del Evangelio sin Cristo. Sin Cristo como el Señor. Sin Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Por tanto, hay que escucharlo. Hay que obedecerlo. Hay que oír su palabra. Hay que aprender sus mandamientos. Hay que aprender su evangelio. Entonces, usted se guía por los pensamientos de los hombres y quiere tener los beneficios de Dios. No. Los pensamientos de la humanidad, los pensamientos de los sociólogos, de los humanistas, de los filósofos, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los profesores, de los intelectuales, de las personas de letra, de los gobernantes, de los políticos, de las agrupaciones de hombres, todo eso no nos sirve para eso que tanto anhelamos, que es Dios actuando en nuestras vidas. No sirve. Ir a la universidad sirve para aprender una ciencia y capacitarse en un oficio. No está mal, pero nunca eso sirve para que el poder de Dios actúe en mi vida. Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, para los que creen. Verso 25 dice, volviendo a relatar que la sabiduría de los hombres no sirve para alcanzar el conocimiento de la persona de Dios y de Cristo y de la obra de la crucifixión de Cristo y obtener los beneficios de la vida eterna, como no alcanzan, porque no están los pensamientos de los hombres, no está en la cabeza de los hombres, para que me entienda, ni en todo lo que los hombres escriben, ahí no está eso. Entonces, dice Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Una persona que no tiene letra, una persona que no ha alcanzado quizá apenas la mitad del primario, no necesita todo eso para decirle a otro quién es Dios. Porque cuando una persona que ni siquiera ha alcanzado la mitad del primario conoce a Cristo, se basa en la sabiduría de Dios que está en la palabra de Dios revelada para decirle a otra persona quién es Cristo. ¿Sí? No hace falta ser un intelectual, haber pasado por 3 facultades o por todo lo que tiene una universidad entera para poder decir al otro que Dios le ama a causa de que ha perdonado sus pecados, pero porque Cristo pagó todo el castigo y la condena de ese pecado. Y entonces le puede empezar a hablar de Cristo y decirle que allí en Cristo está el poder de Dios. Todo el poder de Dios para salvar. Todo el poder de Dios para salvar. Está en Jesucristo. Entonces le empieza a predicar a Cristo. Para eso no necesito saber química, ni física, ni literatura, ni política, ni sociología, ni filosofía, no necesito saber sociología, ni humanismo, ni psicología, ni psiquiatría, ni medicina, ni nada. Necesito la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me revela la verdad de Dios, y la verdad de Cristo, y la salvación que Cristo obtuvo para que todo hombre sea salvo, hombre y mujer. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por un hombre que creyó, Dios condenó toda una humanidad en la época de Noé. Por un hombre que creyó, uno contra una humanidad, uno, haga así con el dedito, uno, porque Dios halló gracia en Noé. Después su familia fue salva por la misericordia de Dios, porque también se abrigó a la fe de Noé. Pero la Biblia dice que el que agradó a Dios fue Noé. Por la fe de un hombre, dice la Biblia, Dios condenó al mundo antiguo. Un hombre contra una humanidad entera. ¿Entiende lo que es lo débil de Dios? No es que Dios es débil. No, usted pone a un hombre que le cree a Dios y Dios puede dar vuelta a la humanidad entera. Ya lo demostró Cristo. Un hombre transformó la humanidad entera y transformó millones de personas porque le creyeron.
transformó la cultura, transformó la política, transformó Cristo, me estoy refiriendo. Cuando apareció en la historia transformó todo. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Bien. Pues mirad, hermanos, dice, verso 26. Les dije al principio que en Corintio había mucha gente de dinero, acomodada, que vivía bien, que tenía muchos problemas resueltos, otros no tanto, otros también tenían necesidades, pero generalmente era una ciudad muy pujante comparada a Nueva York hoy en día, o Miami, o París, donde hay trabajo, donde hay dinero, donde hay crecimiento. Por lo tanto había muchos oficios, muchas tareas, personas preparadas para muchas cosas. Y otras no tanto. Pero Pablo dice, fíjense ustedes, ustedes no son sabios, porque la filosofía estaba en los filósofos, y en Corintios, si bien había filósofos, los que estaban en la congregación no tenían escuela de filosofía, eran simples personas, ¿sí? Y no más que eso. No eran gobernantes tampoco, no había en la iglesia de Corintio gobernantes. No estaba el intendente, ni el gobernador, ni el diputado, ni el senador, ni menos que menos el rey de Grecia, ni tampoco autoridades romanas allá adentro. Quizás sí gente que era del imperio romano, pero no autoridades. A eso se refiere Pablo. Dice, no hay entre ustedes sabios, y sin embargo han creído. Y han creído la verdad. No hay entre ustedes, dice, poderosos. No estaba ahí el gobernador de Roma. O sea, eran gente normal, común. Y sin embargo ustedes han creído el Evangelio. Y tienen la prueba de que Cristo los ha salvado. Lo que estaba haciendo Pablo es decirle, todo yo lo que expuse, de que no es necesaria la fuerza humana, ni la sabiduría humana, ni el pensamiento humano para salvar, porque no sirve, porque no alcanza, porque ahí no está revelado Cristo en la mente humana, sino que es necesaria la locura de la predicación de Cristo. Es necesario predicar a Cristo para que Cristo crucificado nos dé a entender quién es Dios y cómo actúa Dios, cómo procede Dios, cómo Dios demuestra su amor. Entonces es necesario el Evangelio y ustedes ya lo recibieron. Y ustedes no eran ni poderosos, no eran nobles, no eran sabios. Y sin embargo, ven que es real, ven que ocurre. El Evangelio llega a toda persona. Porque no depende el Evangelio de la gente, sino la gente depende del Evangelio. Del Evangelio de Cristo. Verso 27. Sino que los necios del mundo escogió Dios. ¿A qué necio se refiere? Bueno, se refiere a los seres humanos que, sin llegar a tener, lo mismo vuelvo a decir, una preparación académica, universitaria, una preparación noble, sin ser príncipes, sin ser poderosos, una persona común, usó Dios para transmitir su verdad, una verdad eterna, una verdad que hace que la tumba no sea, que hace que una persona sepa que la tumba no es el final. Y Dios usa a una persona común, que ha creído en su Hijo. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los hijos de Dios tienen la verdad que se les puede predicar a cualquiera, al más encumbrado en conocimiento. Lástima que el hombre es soberbio. Porque si dejaran que los creyentes, pero por eso dice que lo toman como débiles. No, querido, un laboratorio, abrime un laboratorio y poneme 10 científicos. Pero déjame que a la mañana, antes de abrir la puerta, les diga, señores, ustedes 10 tienen la ayuda de Dios, si la quieren. ¿La quieren? No. Bueno, listo, cierro la puerta y me voy. Pero si esos 10 científicos me dicen, ¿a qué ayuda de Dios se refiere? Bueno, entonces ahí ya hay un corazón. Me refiero a que Dios creó el mundo y envió a Jesucristo para darnos una verdad que ustedes no la van a encontrar en el laboratorio. Si quieren la ayuda de Dios para este problema de encontrar una vacuna, quieren un medicamento, un antibiótico que lo frene o una vacuna, quieren la ayuda de Dios, la tienen, pero la van a tener siempre y cuando le escuchen. Entonces, dejen los tubos de ensayo ahí
y vengan a escuchar a Dios, vengan a escuchar el mensaje de Dios 1 hora, no empiecen nada en el laboratorio, vengan a escuchar a Dios, escuchen la verdad de Dios, escuchen quién es Jesucristo. Y si lo creen y lo aceptan, entonces van a trabajar no 10 personas en el laboratorio, van a trabajar 11. Van a trabajar ustedes 10 y Cristo. Porque Cristo, ¿qué es? Poder de Dios. Cristo es poder de Dios. Pero para salvación, Claudio, sí, pero también es poder de Dios para intervenir en la vida de los hombres. Para que alcancen la salvación por la predicación del Evangelio de Cristo, pero también para intervenir en la vida de los hombres. Si ustedes quieren que Dios intervenga en su vida, muy bien, ábranle el corazón, recíbanlo. Pidan perdón a Dios por su pecado. Y usted me dice, mira, estuvimos con Cristo, aceptamos a Dios, un día y no pasó nada. Bueno, mañana vengo de vuelta y traemos la Biblia, no se haga problema. Pero Dios les va a ayudar a alcanzar lo que necesitan si le creen. Y si no, lo van a tener que buscar solo. Lo van a encontrar, sí. Pero mientras tanto se mueren miles de personas. Entonces, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Dios escogió lo débil para avergonzar a los sabios. Si buscaran a Dios, la tienen en menos de 1 semana la vacuna. O quizá en un día la tienen. Depende de Dios, como se las quiera dar según el corazón que pongan en arrepentirse y aceptar a Cristo. El problema es que cuando hallen la vacuna o con la ayuda de Cristo van a tener que decirle al mundo, la encontramos porque Cristo nos ayudó. Hay que ver si... Eso lo piensan antes, por eso no lo quieren. Quieren descubrirla a ellos. Quieren comercializarla a ellos. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y ya termina y dice, y lo vil del mundo es lo mismo. Con otras palabras, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces Dios le demuestra al hombre que Él es el poderoso. Dios le demuestra al hombre que Cristo es el que tiene el poder. Dios le demuestra al hombre que el hombre se salva y tiene vida eterna, y la tumba no es el final, a través de Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios. Para que nadie se jacte en la presencia de Dios, dice el verso que sigue. Y esa es la verdad. Es gracias a Dios y es gracias a Cristo, el Hijo de Dios, que el hombre alcanza la salvación. Y lo hace de la manera que a Dios le plació, para avergonzar todo lo que el hombre considera fuerte, alto, sublime, sabio. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Gracias a Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho a nosotros sabiduría. Cristo fue hecho para nosotros sabiduría, es decir, conocimiento inicial de la verdad. Cristo. Nos predicaron a Cristo y empezamos a conocer la verdad. Luego, Cristo fue hecho justificación. Él estuvo en el lugar nuestro, por lo tanto nosotros hemos sido libres de la condenación del pecado. Luego fuimos hechos santificación. Cristo fue hecho santificación a nosotros. Se nos dio la vida santa de Cristo por creer. Y luego, termina diciendo Pablo, Él fue hecho redención. Cristo es redención, es rescate. Es la seguridad. Y termina el pasaje diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar los creyentes? De Cristo. ¿Cuál es nuestra gloria? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, es nuestra gloria. ¿Es nuestra sabiduría humana? No, el Señor Jesús es nuestra gloria. Es lo glorioso de lo cual podemos hablar. Cristo es nuestra gloria. ¿Qué hay de valor en mi vida? Cristo. ¿Cristo o Claudio? No, Cristo. ¿Cristo o la sabiduría o lo que alcancé como persona antes de llegar a Cristo? No, Cristo. Jesucristo, de eso nos gloriamos los cristianos. De Jesucristo. Sabiduría de Dios, justificación de Dios, santificación de Dios, redención de Dios, poder de Dios. ¿Qué necesita el mundo hoy en día? Algo poderoso. Una vacuna. Algo poderoso. Un medicamento que controle al virus en el cuerpo de un ser humano. ¿Dónde está el poder? ¿En Cristo? ¿Buscan a Cristo? No. Entonces solo dependen de su sabiduría humana, la cual es limitada, imperfecta, está sesgada por el tiempo,
por las circunstancias, por las razones, por los lugares, por la economía, por la vanidad, por el egoísmo, por el orgullo, por la altivez, por los poderes. ¿Sí? ¿Qué es más fácil, encontrar una aguja en un pajar o encontrar una aguja arriba de una mesa de vidrio? Bueno, los hombres prefieren buscar una aguja en medio de un pajar, porque buscan el poder de eso que están buscando en un montón de cosas que están estorbando. Y finalmente sí, la van a encontrar, más vale. ¿Sí? Tengo que sacar todo el pajar y voy a encontrar la aguja. Pero eso lleva tiempo, cansancio, agotamiento, dinero, recursos, conflictos, problemas. Entonces, nosotros, si pongo una aguja arriba de una mesa de vidrio, la encuentro enseguida. Eso de la mesa de vidrio con esa aguja ahí arriba simboliza que si buscan lo mismo, pero en otras circunstancias, en otro medio, en otra forma, limpiando su corazón, como esa mesa de vidrio, dejando todo lo demás de lado, la sabiduría humana, dejando todo el egoísmo, el orgullo, entonces arrepiéntase, entréguenle su corazón a Cristo, escuchen lo que es sabiduría de Dios, y ahí va a estar también el poder de Dios. Por eso dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces va a ser como una mesa de vidrio limpita y una aguja ahí. Enseguida la encuentro. Esa aguja simboliza la vacuna que están buscando, ¿no? O sea, busquen lo mismo, pero en otra situación, en otra forma. Que sería buscando a Dios primero, que es el que despeja todo lo que estorba, y entonces su mente va a ser alumbrada por la sabiduría de Dios y pueden encontrar una vacuna, 1000 vacunas pueden encontrar. No se puede predicar el evangelio basados en los pensamientos de los hombres. Se debe predicar por la palabra revelada de Dios en Cristo Jesús. Y allí está la sabiduría de Dios y el poder de Dios para predicar el evangelio. Y el evangelio resulta ser real y manifiesto en la vida de aquel que lo cree cuando se le habla la palabra de Dios y no los pensamientos humanos. Por eso está prohibido, si usted quiere, usa la palabra prohibido, o está, mejor dicho, advertido en la Biblia, que no se agregue palabra, que no se quite palabra, sino que se use bien esa palabra que ya Dios reveló. Porque la Biblia no contiene pensamientos de los hombres, contiene historias de los hombres, pero no pensamientos de los hombres. La verdad que está allí es la verdad de Dios y la sabiduría que surge de allí es la sabiduría de Dios. No está mezclada con la de los hombres. Por eso los corintios se habían equivocado. Empezaron a usar su pensamiento, estando en el camino de Dios, para, según ellos, obtener mejores resultados. Y estaban en bancarrota espiritual. Vamos a orar, audiencia. Diga sí, como siempre decimos al final del programa. ¿Sí? Así que si usted piensa, sus pensamientos son para otra cosa. Sus pensamientos son para saber hacer una milanesa, freír huevo frito, papa frita, hacer un churrasco, una comida, vestirse, bañarse. Sus pensamientos sirven para eso. No es que no sirven para nada. Los pensamientos humanos sirven para el desarrollo de cosas humanas, pero no sirven para dar a conocer una verdad eterna, que es la verdad de Dios y la verdad del Hijo de Dios y la salvación. No sirven para eso los pensamientos humanos. No sirven. Por lo tanto, toda nuestra mente tiene que ser renovada por el Espíritu del Señor, por la palabra del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces así va a entender el Evangelio, va a conocer a Dios y va a recibir los beneficios de esa vida eterna, esa caja que dije al principio. Una caja que se llama vida eterna, ahí están todas las bendiciones de Dios. El Evangelio es real. Se manifiesta el Evangelio. Si no es una idea que anda por el aire y que sirve, vaya a saber para qué. No hay ninguna idea. Es una verdad y es una realidad que está en la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvar al hombre por la fe en Cristo. Es una realidad. El Evangelio es una realidad, pero basado en Dios, en Cristo, no en los hombres. En los hombres es simplemente una religión. Es un pasatiempo, es una distracción, es un sentirme bien y nada más. Vamos a orar.
Diga así conmigo: Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, límpiame con tu sangre, recíbeme como un hijo tuyo, perdona mis pecados, Señor Jesús. Dame tu Espíritu Santo, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida, te ruego. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme. Gracias, Jesús. Y hoy renuncio a Satanás, a los demonios, al mundo, a la voluntad de mi carne, al pecado, a la maldad. Renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Gracias te doy, bendito Dios, por Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia. Camine en la fe, crea en Jesucristo, lea la palabra, créale a Dios, dígale sí y amén a lo que Dios dice, y Dios va a manifestar allí toda verdad que está en las Escrituras por medio de la fe en Cristo en su vida. Estamos congregados sábado y domingo en la calle Santa Fe 2540 en Merlo Norte, a las 4 de la tarde. 8 cuadras de la barrera de la estación. Cuando llega a Santa Fe, por Solané, 8 cuadras, cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda, calle de asfalto, la cuarta casa es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto para que reconozca el lugar. A las 4 estamos el sábado y el domingo. Recuerde los teléfonos si quiere comunicarse: 11 51 42 06 74, 11 51 32 51 80, 11 60 23 61 67 y también los teléfonos de línea 0220 485 6696 y 0220 486 28 64. También la página de internet, que es radiolabuenasemilla.com. Allí puede escuchar la radio en todo el mundo, en toda la Argentina, en todo lugar, sin interferencia, sin ningún problema. radiolabuenasemilla.com. Dios le bendiga, audiencia, y confíe en Cristo. Que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen a lo lejos alguien grita. Dame todo lo que tú quieras. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.